La observación básicamente es que es en este cuadro. Algunos de ustedes se percató justamente de que había una incongruencia del cuadro con respecto a lo que sería también una diapositiva que presenté hace un tiempo, ¿ya? Esta diapositiva es el formato, vamos a decirlo así, final o el correcto de lo que sería el nivel de evidencia, porque en algún momento había lo que presenté o se presentó un cuadro en el cual había nivel de evidencia A1, B1, A1, B1, A3, ¿no? Ah, no, perdón, un ratito. Nuevamente aquí voy a hacer una rectificación. Ya, ahora sí. Ya, esa es la rectificación justamente iba en cuanto a lo que es la clasificación del nivel de evidencia y las preguntas que deberían contener obligatoriamente. Había una diapositiva, como les digo, en el cual presentaba que para que haya un nivel de evidencia A1 debían estar las preguntas del 1 al 11, ¿no? Esto no es exactamente así, deberían ser del 1 al 7. Después creo que toda la clasificación en cuanto a las demás preguntas, todo eso sí está bien, ¿ya? Y eso también vamos a la segunda observación, que niveles de evidencia es A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2 y C3. Ese van a ser los niveles de evidencia, ¿ya? Eh, sería lo adecuado hacer la rectificación, la corrección, y en este caso, más que nada, ahí sí habría, probablemente muchos de ustedes ya tendrían lo que es un metaanálisis o un nivel de evidencia A1, ¿ya? Porque de repente no se estaba cumpliendo las preguntas 8, 9, 10 o 11 y entonces lo consideraban como que no era. Entonces, con esto ya estarían o ya incluirían, estarían considerando justamente de repente más artículos con un nivel de evidencia A1, ¿ya? Y después el otro cambio sería aquí, que los metaanálisis no es que eran, no había A3, sino que es B1. ¿Ya? Aquí también. Las preguntas son las mismas, pero aquí en el nivel de evidencia de los metaanálisis y revisiones, si es el 1 al 5 es nivel de evidencia B1, ¿ya? Esos serán las observaciones o las modificaciones que habría que realizar. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o duda con respecto a esta observación. Algunos sí, he visto que sí han colocado este cuadro, que es el que más se repite en el ejemplo, a inicios de ciclo les compartí también un modelo de revisión que sí mantenía estas categorías y estas preguntas, ¿no? Pero también había una diapositiva que estaba con un cuadro que había unas variaciones,
Ya, con este cuadro es el que nos vamos a quedar. Ya, con este cuadro. Preguntas del 1 al 7, igual del 1 al 7, después del 1 al 5, del 1 al 3 y 6 y 7, del 1 al 8, del 1 al 3, pregunta 7, del 1 al 4 y del 1 al 6. Ya, esos son justamente el cuadro con el que nos vamos a quedar. Eh, es el mismo. Ese es el que te envié por WhatsApp. A uno, a dos, a uno. Ah, sí. Ese es el con el que nos quedamos. Me está confundiendo. Aquí debe ser al revés. Ya, metaanálisis debe ser arriba. No, no es posible. Un metaanálisis no va a ser o un ensayo clínico no va a tener un mayor nivel de evidencia que un metaanálisis, que es una recopilación de justamente ensayos clínicos. Ya, así debe ser el orden, justamente el orden en el que se presente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Lo que en teoría deberían cambiar es la clasificación solamente, porque se supone que el nivel de evidencia ya va a seguir siendo, bueno, su pregunta con mayor puntuación va a seguir siendo la misma. De repente lo que cambiaría más que nada es en este cuadro, aquí. El grado de recomendación sigue igual, el grado de recomendación sigue igual, pero el nivel de evidencia sí cambiaría eso de acá. ¿Ya? Eso es lo único que cambiaría. Es el único cuadro que cambiaría. Porque en realidad el CASPE se supone que ya está listo. Entonces con este CASPE ya deberían hacer con este CASPE ya deberían haber tenido las puntuaciones y los niveles de evidencia. ¿Ya? Básicamente aquí es donde cambiaría este cuadro es el que cambiaría. ¿O qué te refieres con últimamente? Claro, el puntaje no se mueve, eso es para el nivel de evidencia. El grado de recomendación sigue el mismo. Este sigue siendo el grado de recomendación, la bonificación es con este cuadro. ¿Ya? La puntuación no se va a mover por nada, ustedes van a seguir haciendo. Se supone que el CASPE ya está listo, entonces con ese CASPE se queda, con esa puntuación se queda. Lo que va a variar es este cuadro de aquí, es el 1.6 en análisis y verificación de listas de chequeo CASPE. Solamente ahí cambiaría esto, y especialmente solamente en los dos primeros clasificaciones ya en las dos primeras clasificaciones, dos o tres primeras clasificaciones cambiaría, ¿no? Si ha habido un cuadro que le ha puesto a 2, tendría que ser a 1. Más que nada en eso, justamente ese sería el cambio, ¿ya? Cero, ¿a dónde te refieres con cero, Juana? ¿En qué cero te refieres, Juana? ¿Cuál cero? Entiendo. Profesor, buenas noches. Donde dice grado de recomendación en fuerte, dice preguntas 6, no, 4 y 6 y 0. O es O. Ok. Ajá, es O. Si tienes una revisión sistemática o metaanálisis, cumple la 4 y 6, justamente es fuerte. Si es un ensayo clínico, tiene que ser la 7 y 8. Si es un corte, es la 6 y 8. ¿Ya?
Ya, justo eso quería revisar porque lo subiste en el Canva lo subiste y eso quería justamente hacer también mención. Ya, mientras voy colocando, sí, Diana, acuérdate que si en la primera pregunta, si es un ensayo clínico, si la pregunta se responde incorrecto, no está planteado correctamente la pregunta, ya no se coloca lo que sería, ya no se continúa, ¿ya? Gran recomendación sería débil y el nivel de evidencia ya no lo colocaría, pues no se cumple el objetivo ahí, ¿ya? Y si es una revisión sistemática, serían las dos primeras preguntas las que se tienen que responder de manera afirmativa para continuar justamente con el tema de las demás preguntas. Ya. La pregunta de Leila es justamente con respecto a lo que sería el cuadro CASPE en anexos, ¿no? Porque el CASPE en el Excel, básicamente lo que colocamos era la puntuación de uno 0 si corresponde no, este, si responde sí, coloca 2 puntos y tal vez ser un punto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, aquí ya no van a colocar cero, ya no se colocaría lo que sería cero, uno, dos, sino que en base a lo que ustedes han respondido, semana pasada mencionamos si le colocarían aquí no, no. En este caso, si es cero, se coloca un no. Se orienta tranquilamente, bueno, en este caso vamos a suponer que se respondió un sí, ya, que no es un cero. Si en este caso, acuérdense, si respondiste con un sí, ¿no? Son 2 puntos, ¿no? Acá deberías poner qué cosa. Sí, ¿ya? Si respondiste con un tal vez, sería que no. Un punto es un tal vez. Y 0 puntos, por ejemplo, si respondiste así con un cero, deberías colocar aquí la palabra no. Esa debería ser la forma de la colocar. Y obviamente ya no se colocan los números acá, solo se coloca la palabra sí, no, sí, no, sí, no. Y en el caso de la pregunta, y otra observación que había mencionado es que las preguntas, no recuerdo quién, creo que fue Diana la que me preguntó eso también, ya, este, estas preguntas sí se van a basar en lo que serían las preguntas del Excel. Ese Excel ha sido diseñado en base a lo que sería el formato CASPE directamente descargado desde la página de CASPE, ¿ya? Esas preguntas se quedan, ¿ya? Tienen que ser esas preguntas. No me percaté también que no sé por qué este formato presenta preguntas, algunas preguntas son distintas, ¿ya? Pero lo que sí se va a considerar justamente las preguntas del formato, CASPE, de las preguntas del Excel. ¿Ya? El Excel se orienta al ensayo de una pregunta, aleatoria si está bien, adecuados considerados. El 4 es mantuvo el cegamiento. Ya el 5 similares grupos de ensayo. ¿Ya? El 6 es de igual modo. ¿Ya? El 7 es muy grande, el tratamiento, la precisión. ¿Ya? Acuérdense que en la precisión, ¿ya? En la precisión es donde deben colocar justamente los, este, justamente los datos con respecto a lo que concierne a la precisión. ¿Ok? Em,
A ver, voy a abrir el Excel un ratito para mostrarles algo. Ya, pueden ver mi pantalla dividida. Ya. El documento de la izquierda también lo subí en el curso de investigación uno. Es el documento original del CASPE, ¿no? Que como les digo, lo podemos descargar de la página misma. Las preguntas son tal cual, ¿no? Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida. La uno, la 2 fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos. La 3 se mantuvo la comparabilidad de los grupos a través del estudio, ¿ya? Vamos con la 4 que es, fue adecuado el manejo de las pérdidas durante el estudio, fue adecuada la medición de los desenlaces. La 6 fue, se evitó la comunicación selectiva de los resultados, ¿ya? Y en la 7 vamos a ver cuál es el efecto del tratamiento, y en la 7 es donde deben colocar justamente perdón, ¿ya? En la 7 cuáles son los efectos del tratamiento. La 8 cuál fue la precisión de los estimadores del efecto. ¿Ya? La 9 puede aplicarse estos resultados en tu medio de población local. La 10 se ha tenido en cuenta todos los ensayos clínicos y su importancia clínica. Y la 11 los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes. Entonces, este Excel se ha elaborado en base a este mismo documento, por eso tiene la similitud. Porque también sí he visto algunos ensayos, no de ustedes, sino ya publicados algunas revisiones, las cuales justamente presentan preguntas. Creo que el tema ha sido en el orden, ¿ya? El orden es importante en las preguntas, especialmente si estamos hablando de una pregunta, de las últimas preguntas. Acuérdense que del 1 al 7 es lo que te va a determinar un artículo con un nivel de evidencia A1, ¿no? Tiene que responder justamente las preguntas del uno al 7, ¿ya? Eh, Tampoco no es que importe, pero en la consideración de justamente las demás situaciones, se debe tener en cuenta ya las últimas preguntas no se consideran tanto, ¿ok? Entonces, eso es básicamente la observación. Recuérdense, aquí se coloca sí, no, sí, no, sí, no. Y en cuanto a lo que respecta, y con lo que respecta a lo que es el efecto y la precisión, sí deberíamos colocar un texto un poco más redactado, ¿no? Ahí sí, algo sencillo de cómo sería la precisión, y cuál fue el resultado, ¿no? Por ejemplo, hubo diferencia significativa con un nivel de significancia de alfa de 0,001, ¿no? Algo sencillo, ¿ya? Tampoco es que se va a desplegar tanto, pero básicamente ese sería el llenado de los
formatos, el formato de anexos, ¿ya? El formato de anexos. Sí, para ensayos, ¿te refieres a las preguntas, Leila? ¿La cantidad de preguntas? Sí, ensayos clínicos aleatorizados 11 y la cantidad, ¿no? De preguntas. Y revisiones sistemáticas, serían 10 preguntas. Sí, no, como te digo, el CASPE sigue tal cual, por eso se les ha brindado ese Excel, para que se guíen en ese Excel y lo puedan hacer más práctico. Lo único que está variando es, como les digo, este cuadro de aquí, este cuadro de aquí. ¿Dónde está? Acá, cuadro, esta tabla es lo que varía en lo que respecta a lo que es las indicaciones, y solamente lo que la influencia sería en la clasificación. Como les digo, ustedes se supone que ya todos ya han terminado su análisis CASPE. Ese análisis CASPE les ha arrojado una puntuación y la cantidad de preguntas de manera que se han sido respondidas con el sí, no o tal vez, ¿no? De todos sus artículos. De todas esas preguntas, lo que cambiaría ya cuando ustedes van a hacer la clasificación, esta clasificación de aquí, es lo que cambiaría, porque de repente algunos artículos ya no lo pondrían, por ejemplo, C2, sino de repente serían A1, ¿ya? A3. No, eso es lo que cambiaría, ¿no? La gran recomendación sí igual, porque eso no, ya sí se les presentó el cuadro. Pero el nivel de evidencia es lo que cambiaría. ¿Se entendió? Ujú. Básicamente eso es lo que cambiaría. ¿Ya? Aprovechando que estamos con el trabajo de Leila, que está ya bastante avanzado. Bueno, ah, te faltaría avanzar lo que es más el comentario crítico, como les mencioné la clase pasada, un análisis de lo que sería tanto el título como la introducción, si consideran que la introducción ha sido correctamente elaborado, falta algún punto a tratar. En cuanto a la metodología, si es correcta, si, si esta es una revisión sistemática, entonces lo más probable es que de por ahí analices cómo ha sido el procedimiento de búsqueda, cómo se ha realizado el procedimiento de selección de los artículos o cuáles han sido las palabras clave o de repente algunas otras palabras clave que pudieron haber sido incluidas, ¿no? Y una vez seleccionados los artículos, cómo ha sido el proceso de extracción de datos, ¿no? Lo que es el checklist de extracción de datos, en los cuales de repente consideras que han sido unos criterios muy débiles, criterios adecuados, ¿no? Y obviamente lo que es las conclusiones y lo que sería, después procederíamos a colocar el nivel de evidencia a uno, a dos, gran recomendación y la respuesta, ¿no? En base al artículo que ustedes han colocado, se colocaría la respuesta a la pregunta, ¿ya? Si el artículo menciona que según lo que han encontrado si hay nivel de evidencia, lo mencionan, ¿no? Y después las recomendaciones, acuérdense que no se estila. Normalmente en una tesis se estila que las recomendaciones estén relacionadas a lo que son las conclusiones. No necesariamente hay una conclusión por recomendación, a veces hay dos o tres recomendaciones por conclusión, pero en este caso las recomendaciones serían justamente a todo el proceso que se ha obtenido, en base a justamente la respuesta que has obtenido. Si has tenido respuesta favorable de una intervención, obviamente, ¿cuál es la recomendación que deberías incluir? Que se debería difundir esta intervención o que deberíamos considerar en la práctica profesional o en la práctica en el consultorio, etcétera. Y aparte otras recomendaciones serían en base a también las limitaciones metodológicas que has encontrado también. Si tú ves que no hay muchos artículos, o sea, has encontrado 12 artículos, de repente pocos artículos, ¿qué deberías recomendar?
buscar realizar una mayor cantidad de investigaciones con esto. O sea, si has encontrado una gran cantidad de artículos, por ejemplo, 32 artículos, ¿cuál sería tu recomendación? De repente hacer investigaciones, pero ya más específicas. No solo, no con el mismo grupo poblacional, sino que con poblaciones más específicas. ¿Cuáles pueden ser otras recomendaciones a lo que son las personas que trabajan con la comunidad, la población que estamos mencionando, a la misma población que justamente también tenga en cuenta algunos aspectos? Esas serían las recomendaciones. Y acuérdense, bibliografía, formato Vancouver, ¿ya? Y el cuadro, los anexos justamente finales, los cuales justamente pasarían, ¿no? Los cuales justamente pasarían, por por básicamente ordenarían el cuadro CASPE que han realizado de una manera justamente, de una manera distinta, ¿no? Ya sería vertical. Acuérdense también, ¿no? Acuérdense también, más que nada en la pregunta 7 es lo que sería la observación, porque dice, es muy grande el efecto en el tratamiento y en el Excel y en el formato CASPE dice cuál es el efecto del tratamiento para el desenlace. Entonces, por eso es que de repente habría ciertas confusiones, pero acuérdense que estamos hablando que sería prácticamente lo mismo, ¿ya? Acuérdense, como les digo también, de que en base a los anexos, l- l- la ficha de evaluación de ensayos clínicos debe estar separado de la que de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Primero ensayos clínicos y aquí vemos que ya después están incluyendo otro anexo que sería la de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Deben ir separados, ¿ya? Primero uno, después el otro, y si tienen de algún tipo de casos y controles o cohortes, algún descriptivo, ¿no? Igual lo colocan aparte. Siguiendo el mismo formato, pero en un cuadro justamente que está separado por la cantidad de preguntas que tienen, ¿ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda con respecto a su trabajo? Ya la última oportunidad para de repente subsanar alguna inquietud, pregunta. Sí, primero colocan anexo, acá está, no, está arriba. Ya, acá, anexos, ya, evaluación con herramienta CASPE de ensayos clínicos. Terminan de colocar todos los ensayos clínicos y colocan lo que sería el siguiente anexo, que sería igual, en negrita, centrado, con minúsculas nomás, lo que son anexo de lo que son análisis CASPE de revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿ya? De revisiones sistemáticas y metaanálisis. Profesor, ¿Sí, Juana? sí, profe, quisiera hacerle tal vez una última pregunta. Sí, dígame, Juana. Para el ECA, de donde se hace de la P1 a la P7, ¿necesariamente tiene que estar con el 222 o puede ir uno Sí, uno? todos tienen que ser respondidos dos, 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 dos. O en otras palabras, sí, 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 sí. Ok. Entonces, Ujú. para el grado de recomendación para que sea fuerte, la P4 y la P6 también tienen que ser 2-2. Para el grado de recomendación, sí, también. Mm, sí o Ujú. sí, 2, Sí, 2. sí. Tienes que tener la certeza de que han sido respondidos justamente de manera correcta. Ok, ¿qué pasaría si fuese 1-1? Ya no se consideraría como fuerte. Fuerte. Ok, Ujú. ya, profe, muy amable. Gracias.
Claro, Nora, acuérdate en esta plantilla CASPE que se les compartió, ya tienes, había una hoja para hacer ensayos clínicos con las 11 preguntas y revisiones sistemáticas sus 10 preguntas, ¿no? Y bueno, también los prospectivos. Entonces, obviamente, cada uno de estos se va a plasmar justamente en este cuadro de aquí, en este cuadro de aquí, ¿ya? Como les digo, miren, primero hasta aquí se ha colocado lo que son el análisis o el resumen de lo que es el análisis CASPE de ensayos clínicos aleatorizados hasta la pregunta 11 y después se coloca evaluación de herramienta CASPE, revisión sistemática y metaanálisis, las 10 preguntas, las mismas preguntas que justamente han analizado previamente, ¿ya? Obviamente para cada uno las preguntas son distintas. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro entonces? ¿Cómo van con sus PowerPoint? Sí, sí, Andrea. En realidad no hay una mención exacta de cuál va primero, pero por un tema vamos a considerarlo de orden que hemos realizado, ¿no? En el ciclo de investigación uno, este, ¿no? Se presentan ya primero, primero ensayos clínicos aleatorizados y después la revisión sistemática y metaanálisis y después si algún prospectivo. Lo avanzamos en el Work and Go. Sí, hay una en su tarea, justamente hay un anexo en la semana, se llama trabajo final. Ese está habilitado hasta el 11 de mayo, ¿ya? ¿Qué pasa? Se supone que la siguiente semana y la subsiguiente semana van a tocar las exposiciones. Si por ahí se hace alguna aclaración, observación, entonces ustedes corrigen y se puede volver a subir, porque estas tareas no están con entrega única. Cuando es entrega única, subes un archivo y se cierra el sistema y ya no vuelves a subir. Tú, justamente, tu usuario ya no puede volver a subir, pero cuando no es entrega única puede subsanar y volver a subir una vez hecho las subsanaciones. Porque acuérdense también, este Word, ustedes lo van a subir al trabajo final, pero lo que van a presentar la siguiente semana va a ser el PowerPoint propiamente dicho, ¿no? Entonces, acuérdense el formato del PowerPoint y que solamente van a tener 20 minutos, ¿ya? Solamente van a tener 20 minutos. Entonces, especialmente quizás en la parte de lo que es la introducción, traten en general de toda la exposición, traten de administrar bien su tiempo. Y normalmente en la parte de introducción a veces es donde se explayan más. Hacen una introducción como si fuera un marco teórico, ¿no? 15 minutos y solamente les dejan 5 minutos para expresar todo lo demás. Entonces ahí no les va a alcanzar tiempo de repente, especialmente en el comentario crítico. Más o menos, más o menos, el comentario crítico y la introducción debería estar durando lo mismo, por así decirlo, unos 8 minutos cada uno, ¿no? Porque en la introducción lo que van a presentar es información relacionada a lo que sería un aspecto teórico introductorio, obviamente. Hablan de lo que es en la metodología y en la metodología lo que tienen que enfocarse bastante ustedes es en este cuadro de aquí, obviamente, en este cuadro que es acá. ¿Qué es el cuadro? Obviamente, la pregunta clínica, primero, es un cuadro bastante importante. La pregunta clínica, porque este cuadro de aquí, tanto de nivel de evidencia como de grado de recomendación, es algo que todos van a tener lo mismo. Entonces,
¿para qué demorarse explayando tanto? No se pongan a leer esto, ahí les va a tomar tiempo, ¿ya? Pero esto sí tienen que presentarlo sí o sí. La tabla 3 de la pregunta, la tabla de formulación de la pregunta clínica es algo muy importante aquí, porque obviamente de ahí justamente parte todo el trabajo. Y otra tabla que es bastante importante es después esta tabla de aquí, que es la tabla de elección de las palabras clave. ¿Ya? La elección de las palabras clave, de repente algunos de ustedes es más corto, algunos de ustedes es un poco más complejo, pero es importante identificar cuáles han sido las palabras claves que se han utilizado para realizar la búsqueda y luego, obviamente, presentar este cuadro de estrategia de búsqueda. Simplemente en PubMed, ¿no? En base a estrategia de búsqueda, se encontró 32 artículos, de los cuales se seleccionó 20, en Cielo 1, del cual se seleccionó ese uno. Básicamente así, tampoco se van a demorar en leer las estrategias de búsqueda. Básicamente, cuánto ha encontrado en cada uno de estos artículos, perdón, cuántos artículos han encontrado en cada una de las bases de datos o motores de búsqueda utilizadas, ¿ya? Y van a colocar justamente, después van a presentar la ficha de recolección de los datos de manera rápida, más que nada los nombres de los artículos que se han encontrado y el tema de lo que es el nivel de evidencia de cada uno. Es más, este cuadrito de aquí, de repente se lo pueden saltear porque aquí ya estaría toda la información. Tienes el título, el tipo de artículo y el nivel de evidencia. ¿No? Básicamente de los más importantes, por así decirlo, ¿no? De los principales, ¿no? De repente solo mencionar los fuertes, porque acá también les va a tomar tiempo, especialmente si tienen bastantes artículos. Porque la segunda, la primera, la parte más importante de toda la exposición y también cuando ustedes sustenten su trabajo, la parte más importante de toda la exposición es el desarrollo del comentario crítico, ¿ya? Justo, Leila, una pregunta. Tu trabajo está publicado en inglés, ¿verdad? Es un trabajo en inglés. Sí, también me estaba olvidando eso, que preferentemente el resumen, si bien se coloca con comillas y el número de referencia, pero el traducirlo también va a ayudar a que de repente el CASPE no lo identifique tan fácilmente, perdón, el Turnitin no lo identifique tan fácilmente. Pero esta es la parte más importante. El comentario crítico, porque ahí es donde vas a decir, analizar todo lo que se ha visto en investigación 1 y 2, hemos visto justamente, por eso hemos tenido 2 clases de revisión sistemática, 2 clases de ensayo clínico, revisión sistemática creo que hasta 3 clases, ¿no? Y justamente para mencionar, analizar todo lo que vendría a ser los aspectos con respecto al título, introducción, metodología, resultados, conclusiones, ¿no? Discusión quizás también del artículo importante, y obviamente las recomendaciones, ¿ya? Entonces, repito nuevamente, no se enfoquen primero en su introducción. Obviamente es importante la introducción, pero tampoco se van a demorar 10 minutos o 15 minutos en mencionar su introducción, porque ahí se les va, y eso es lo que no, no, no. No, está bien lo que has hecho, Leila. Me refiero a que está bien. Tú la has traducido del inglés al español, está bien esa mención. Porque normalmente, si antes, o mejor dicho, antes sí se consideraba colocarlo en el idioma tal cual. Pero ahora lo que estás buscando mejor para reducirse de forma también el Turnitin es la traducción. Pero como les digo, no se enfoquen en tener una introducción o que su marco teórico, su introducción, aprovechando que acá tengo que sea justamente tan largo, porque es lo que más pasa al momento de administrar el tiempo para la exposición. ¿Ya? Si bien la introducción es importante, esta parte de introducción es importante, no se enfoquen en demorar, no se demoren mucho. Una introducción de 8 minutos, 7 minutos inclusive es suficiente. ¿Ya? 7 minutos de introducción, ¿no? Después unos 6 minutos explicando lo que es la formulación de su pregunta, del cuadro pregunta, de su pregunta clínica, ¿no? Eh, También hablando de lo que es las palabras claves escogidas. Acá sí tienen bastantes palabras claves, entonces de repente, bueno, sería bueno seleccionar. Algunos, creo que lo he visto, por lo que he visto hasta ahora, algunos de ustedes no tienen tantas palabras claves de repente, ¿ya? Eh, lo que sería el resumen de esto, cuántos artículos se encontraron, cuántos seleccionaron, ¿no? Y después, básicamente, este cuadro lo podemos mencionar. Esto no como le repito, no se esfuercen o no dediquen tiempo
mencione, esta es la tabla de la lista de chequeo que se utilizó para el nivel de evidencia, ¿no? Simple. Y este es para con respecto a lo que es el grado de recomendación y justamente mencionar principalmente se encontrar artículos nivel de evidencia uno que es fuerte, el siguiente C2 débil, A1 es fuerte y así sucesivamente. Y después ya también el comentario crítico tiene que darle importancia. Unos 7, 8 minutos de comentario críticos en base a justamente un análisis. Acá no lo lean, el resumen no lo lean tampoco, porque también les va a tomar tiempo. Simplemente mencione que este es la parte de la introducción del resumen, la parte metodológica y con respecto a la parte de los resultados, donde explica justamente cuál fue lo que se obtuvo, las conclusiones y el comentario crítico. Y aquí sí les pido también justamente un poco más de ese movimiento. Este formato de comentario crítico les pediría que lo desglosen un poco más, ¿no? Porque hay mucho texto en un solo, en este ejemplo, ¿ya? Pero les pediría que si es que es posible desglosarlo de repente, reducir el texto, porque se supone que ustedes ya han leído el comentario, ustedes han desarrollado el comentario crítico. Entonces, acá la podemos reducir en base a justamente simplemente palabras clave, como está en la introducción. Fíjense que la introducción, ¿cómo ha sido hecha? Ha ido mucho texto en este ejemplo. En este ejemplo, fíjense que la introducción simplemente dicen frases, ¿no? Las cuales, obviamente, el autor tiene que profundizar. ¿Ya? Cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo según la OMS, y de repente una cifra, otra cifra por ahí, ¿ya? Flecha, diagramas, ¿no? De repente a nivel mundial, datos a nivel nacional, lo que concierne a lo que es el planteamiento del problema, ¿ya? ¿Cuál es el fundamento? ¿No? La calidad de vida afecta, está relacionada con la salud de las personas, relaciones, el trabajo y las estrategias de intervención, ¿no? Vamos a mencionando. Igual como ha sido descrito, inclusive esto se puede mejorar esta parte de introducción, ¿ya? Así de ese mismo modo, buscar desarrollar lo que es el comentario crítico, ¿ya? Porque primero obviamente es algo que tú has desarrollado, así que tienes un manejo de lo que contiene. Básicamente colocarían algunas palabras clave o diagramas o dibujos que hagan mención de estas palabras clave y con eso ya ustedes van a poder desarrollar correctamente ese comentario crítico. ¿Ya? Mejor, presentan esto, como les digo, unos 7 8 minutos y básicamente algo rápido con respecto a la importancia de los resultados. Esto lo mencionan de manera rápida y el nivel de evidencia de grado de recomendación del artículo que se encontró, la respuesta a la pregunta y las recomendaciones también un par de minutos. ¿Ya? Entonces sería más o menos 7 minutos de introducción, unos 4 minutos de metodología, ya unos 7 minutos de desarrollo del comentario crítico, ya y unos 2 minutos de dando el nivel de evidencia y respuesta a la pregunta y recomendaciones finales. Ya es aproximado, no es exacto que tiene que ser su cronómetro, pero más o menos para que ustedes se vayan dando una idea de lo que sería, de cómo administrar su tiempo en la exposición. Y también eso les va a servir con respecto a lo que es la presentación, su presentación final. ¿Ya? Eh, ¿Quedó claro entonces? ¿Ya? El día, los que cuando van a exponer, no les voy a estar diciendo yo, o se les va, inicia el tiempo, empieza el tiempo, está avanzando, llega a los 20 minutos y se les va a avisar de repente. Bueno, podemos llegar a un consenso si se les avisa faltando un minuto o faltando 3 minutos, dependiendo de lo que ustedes consideren. Y cuando se acabó el tiempo ya cortamos ahí y se deja ahí, ¿no? Y obviamente que no vamos a querer que durante el desarrollo de su presentación final, que es la sustentación, vamos a suponer que están ustedes recién en la parte de lo que es este cuadro y le dicen ya se acabó, queda 30 segundos. No les va a dar tiempo para hacer un comentario, para exponer su comentario crítico de manera correcta. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, la exposición que van, las exposiciones que van a venir les va a servir un poco de experiencia para su sustentación final, pero ustedes se supone que ya deberían organizarse con respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces el total de tiempo para la exposición es 20 minutos. Sí, 20 minutos. Gracias.
Ya, como les digo, más, repito, más o menos 6-7 minutos de introducción, 4 minutos de metodología, igual 6-7 minutos de comentario crítico y 2 a 3 minutos de respuesta a la pregunta, nivel de evidencia y recomendaciones finales. ¿Ya? Entonces tienes que organizarse, ya saben, en base a qué cosa. Y vuelvo a repetir, no estén leyendo todas las diapositivas, especialmente los cuadros que ya se repiten y van a ser los comunes para todos ustedes, ¿no? Estos cuadros, por ejemplo, este cuadro, ¿no? Sino que explayen justamente la información que ustedes están presentando de su propio artículo, de su propia revisión, ¿ya? Entonces, de una vez hay que quedar. Les aviso a los, faltando 1 minuto o 3 minutos para terminar su exposición. Igual ustedes más o menos tienen que ir manejando el tiempo, ¿ya? Pero les voy a avisar faltando de repente 1 minuto o 3 minutos. 3 minutos para terminar la exposición, ¿ya? Para que más o menos vayan desarrollándose. Ya, sí, 3 minutos quedamos entonces. ¿Ya? Pero se supone que esos 3 minutos, faltando esos 3 minutos, ya tienen que ustedes estar, por ejemplo, en el desarrollo del comentario crítico, pues, ¿no? Aquí ya tienen que estar bastante avanzados ya para finalizar. En realidad, este nivel de recomendación, la respuesta a la pregunta y las recomendaciones se lo puede hacer en 1 minuto, pero se corre mucho. Y parte importante de la exposición, por más que les digo que en realidad toda la exposición es importante, pero hay partes que son más cruciales que necesitan un poco más de desarrollo. Entonces, pero tampoco es que van a estar corriendo y leer rápidamente, ¿no? No rápidamente las recomendaciones. Todo se modula con el tiempo y también recuerden que parte de lo que también se analiza en una exposición, una sustentación, es el timbre de voz, ¿no? Como exponen, así que tienen que hacer todos a la misma velocidad, pues, ¿no? Para que no se suene disparejo. Y eso también demuestra seguridad, entre otras cosas, ¿ya? Este, bueno, ¿qué más les iba a decir? Me olvidé qué les iba a decir. Ya, entonces eso serían las recomendaciones básicas para justamente lo que sería las sustentaciones o las presentaciones de la siguiente semana. Y bueno, ya les expliqué que después ya pasa una vez que se termina el ciclo, se suben las notas, salen aprobados, pasa un tiempo y ese tiempo, después de ese tiempo justamente, pueden ustedes solicitar la sustentación, ¿no? Mediante su intranet, a- trámites administrativos, solicitud de titulación, ¿no? Trámite de titulación, inician este trámite y los documentos son rápidos, los documentos fluyen rápido. Ahora, actualmente, la oficina de posgrado, felizmente, bueno, hubo un tiempo que se demoraban por una transición de personal, pero ahora están avanzando y pueden avanzar rápido sus documentos. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, duda con respecto básicamente a su trabajo, a las diapositivas, ¿no? O a cualquier tema que tenga que ver con su revisión? Cualquier consulta adicional también durante la semana lo pueden desarrollar. Igual, cuando se finaliza, ustedes van a exponer, igual se le van a dar algunas recomendaciones adicionales. Ah, ya me acordé lo que les iba a mencionar. Por favor, saben, ya todos están avisados que ya les va a tocar exposición, entonces en base a eso tengan bastante cuidado con el tema de su conexión. Obviamente no van a estar exponiendo desde su celular con el riesgo de que se les vaya la conexión, hay una mala señal y tengan que estar volviendo a conectarse, porque el tema del tiempo
se está dando 20 minutos, pero no va a alcanzar el tiempo, inclusive. A lo que me refiero es que entre, entre que termina uno de ustedes de exponer, inicia el otro, mientras que ponen presentar, dan modo de presentación, compartir pantalla, que el perrito empezó a ladrar, que se le fue la señal, no funciona su micrófono, toma tiempo. Entonces, entre menos demoremos, mejor, para no quedarnos hasta tan tarde. ¿Ya? Por eso también que se está dividiendo en dos grupos, por el que abarca bastante tiempo. Y ya en otros grupos ha pasado de que nos hemos quedado mucho tiempo, pues, ¿no? Y ya los últimos en exponer a veces son los que están más cansados, ya están todo el tiempo esperando. Entonces, la idea es que justamente se respeten los tiempos para poder avanzar, ¿ya? Para poder avanzar. Así que tomen sus previsiones con respecto a su conexión a internet, sus diapositivas, ¿no? Bueno, sus diapositivas básicamente, el Word lo van a subir después, pero especial básicamente en cuanto a lo que son sus diapositivas y todo eso. Y como les digo, más o menos calculen su tiempo para que les alcance desarrollar todo el contenido, ¿ya? A cualquier consulta adicional, igual me la pueden hacer saber, ¿ya? He estado respondiendo algunas preguntas que me han hecho durante la semana. De repente ayer no he respondido porque he estado sin luz, pero durante la siguiente semana sí voy a estar atento a cualquiera de sus consultas, ¿ya? Sí, durante esta semana. Si ahorita tienen, lo ideal es que si ahorita tienen alguna pregunta, ahorita me la hagan saber. Ya, si tienen una inquietud, alguna duda, ahora es mejor. Igual durante la semana se va a poder resolver. Me escriben, más factible que yo les responda por WhatsApp, porque también, igual, como les dije, revisando las tareas, es que he encontrado el trabajo, por ejemplo, de Leila, que es la que he subido, pero más rápido de repente por el WhatsApp. Sí, sí, la estructura también está, el modelo, este modelo también está justamente está en el Canvas, ¿no? En la semana, ya, acá está. Semana 13, revisión crítica modelo, ese es el del Word, y semana 13, revisión crítica modelo PPT. Están los dos, ¿ya? Para que se guíen. La única observación no es, básicamente, les repito, con respecto a la introducción, los errores más comunes es full texto, que les ponen todo el texto aquí. Obviamente no se ve ni ordenado ni sintetizado, pues, ¿no? Acá tiene una, dos, tres, cuatro, cinco diapositivas. En cuatro, es más o menos la cantidad, ¿no? Cuatro o cinco diapositivas de introducción, porque va a ser 1 minuto y medio, 2 minutos por diapositiva explicando, ¿no? Y obviamente si tienen texto y si pueden de repente leer este texto que es corto, pero no se queden con esto, ¿no? No se van a quedar simplemente, leen esto, siguiente. Lo que se ve mejor es, por ejemplo, aquí, ¿qué vas a hablar de la calidad de vida? Tienes que mencionar, de repente, hacer referencia a algún autor, etcétera, ¿no? Para explayar un poco más, ¿ya? Esta es la introducción, y como les digo, si ustedes tienen un desarrollo del comentario crítico un poco más desarrollado, porque como les digo, más o menos
3 a 4 páginas de comentario crítico está bien, por ahí pueden ser hasta 5 o 6 páginas, a veces cuando se han encontrado hay varios puntos que analizar y se cita más de referencia, ¿ya? Entonces también de eso su tiempo para eso, que este es un ejemplo, es un modelo, ¿ya? Allá, ¿verdad? Creí que seguía. No, les decía, con respecto, este es un modelo, nuevamente les digo, ¿ya? Entonces acá tiene unos 5 slides, hojas, como quieran llamarlo, está bien, 5 diapositivas, ¿ya? Pero como les digo, no solamente no enfóquense en solamente leer y leer esto, el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo según la OMS, ya. En el año 2015 fue el responsable de tantas muertes y de esto, ya, y siguiente, sino que busquen desarrollar un poco más, 1 minuto y medio, 2 minutos por diapositiva, ¿ya? Eso es solamente una guía. Inclusive esto se puede mejorar un poco en base a, ¿no? En vez de según el National Center ya no sería necesario. No, nuevos cánceres de mama 2020, punto. Tasa de mortalidad, punto, ¿no? Lo ordenas y abajo pones la referencia, pues, ¿no? Sí, sí, ese es el ejemplo, lo que les estoy presentando es lo que dice en el Canvas en la semana 13, lo que dice se llama revisión crítica modelo. Hay dos, revisión crítica modelo, que es el Word, y revisión crítica modelo, que es el PPT. ¿Ya? Vuelvo a repetir, ¿tienen alguna pregunta, duda, algo que no les ha quedado claro de estos modelos, de repente, o de repente del Word, o de repente de su trabajo? Del Excel, ¿a qué te refieres con cambiar, no? Cambiar algo del Excel? John, ¿a qué te refieres cambiar el método CASPE del Excel? Buenas noches, profesor. Creo que hasta mañana se sube creo que se sube el Excel del Casper. O Sí, me o estoy... sea, esa tarea lo creé con la idea de que como este formato que estoy presentando aquí, este formato de aquí, Me imagino que serán las correcciones, pues, ¿no? Para ver qué tipo de evidencia tiene, ¿no? De acuerdo a las modificaciones que realizó, pues, ¿no? lo que me estaba, uy, perdón, perdí el... No, básicamente lo que mencioné la semana pasada es que si alguno de ustedes tenía dudas con respecto a este nuevo formato, o sea, este formato de aquí
El formato, como les digo, el Excel sigue siendo el mismo. Es el que se va a utilizar para hacer el análisis CASPE. Lo que de repente variaba es la forma de presentación del Excel en los anexos, porque prácticamente en el formato anterior, prácticamente era lo mismo que el Excel, solamente, ¿no? Lo mismo se copiaba y pegaba, es como si el Excel lo trasladaras, pero ahora de manera vertical se colocan las preguntas y a la derecha se responde sí, no, o en el caso de algunas preguntas se desplaya un poco más, en el caso, por ejemplo, de lo que son el efecto o la precisión de justamente de la intervención, ¿ya? Entonces, lo que dije es que iba a crear iba a crear esta tarea para si en el caso tuvieran alguna duda, de repente suban y lo vaya revisando. Pero por ahora no he visto que hayan subido nadie, pero ya no sería necesario. Si tú ya tienes tu formato completo, ya lo subes. O si tienes alguna duda, me pregunta, me dice, profesor, este subido, creo que acá no tengo claro esto, y yo lo voy revisando, pero ya más o menos vayan viendo cuánto tiempo queda, pues, ¿no? Ok, ya entendí, profesor. Yo pensaba que se subía el Excel y no este Word, ¿no? Esta parte Ah, de no, poner. no. Más que nada, como el formato se cambió, antes el formato era más sencillo, se enlistaba todos los artículos y se ponía P1, P2, P3 y todos los suplementos, si es 01, 012, 012, así nomás. Pero ahora se ha cambiado esto. A esto me refería con el Casper. El Casper, el Excel no lo suban, esos no lo suban. Ya, claro, claro. El Excel no, pero esto sí. Sí, Esto es lo que nos está mostrando, sí, ¿no? sí, la idea, como les digo, es al cambiar el formato, de repente por ahí subsanar alguna duda, alguna pregunta que tengan con respecto a justamente este nuevo formato de anexos. ¿Ya? Ok, Profe, profesor. Gracias. Ok. Sí, Juana, profe, yo iba a subirlo el cuadro, pero me percaté que no está activado tampoco para subirlo, pero ya creo que con... ya está, creo que ya venció el tiempo. Más que nada, como La les decía, mañana está hasta el 27, solo que no está activado. a ver, ahorita lo veo. Pero entendí que no se va a subir el cuadro del Excel, sino el que acaba de mostrar. Sí, ajá, lo que quería, el cuadro CASPE, lo que me mencionaba, sí está hasta el 27. Ya, cara, ya está. Sí, sí, como les digo, si ustedes, la idea era subsanar alguna duda, si tienen alguna duda con respecto a este formato, lo subían y por ahí les ayudaba a subsanar. Pero si ya tienen el formato completo, ¿no? Toda la revisión, ya este, con eso ya se podría revisar no solamente el formato de Casper, sino ya todo, pues, ¿no? Ya. ¿A qué te referías con cuántos artículos debe ir en el cuadro? Del que estoy mencionando? ¿De este te refieres, Juana? ¿O del Excel o de qué cuadro? El Casper. Sí, profesor, del cuadro que está mostrando. Acá se colocan todos los que tú has encontrado. Primero, de todos los ensayos clínicos que has encontrado. Pones el nombre, la referencia y las preguntas. Las preguntas obviamente van a ser igual para todos. Terminas de poner todos los ensayos clínicos que has hecho, terminas de responder las preguntas, sí, no, el efecto del tratamiento, un poquito de información, la precisión, ¿no? Terminas de poner eso y después que pones, haces lo siguiente, evaluación de lo que es revisiones sistemáticas y metaanálisis. En cada uno vas poniendo el nombre de sus revisiones sistemáticas y metaanálisis que has encontrado y justamente vas desarrollando también las 10 preguntas, las 10 preguntas. Se colocan, en anexo se colocarían todos los artículos que has encontrado y obviamente lo separas según el tipo de artículo, pues, ¿no? ¿Ya? Según el tipo de artículo.
¿ya? Si has encontrado 20 artículos, 20. Si has encontrado 25, 25. Si has encontrado 30, 30 y 30. Todos los que has encontrado. Eso va en anexos. Profesor, gracias. Dentro del cuadro, o sea, del Excel, del CASPE, yo Ujú. tengo 20 bibliografías. Eso priorizo porque yo tengo casi más de 40 bibliografías. ¿Cómo? ¿Cuántos artículos has hecho el análisis CASPE? 20. Ya. De esos 20 tienes que poner esos artículos acá. Solo de esos 20. Solo de los 20. Por eso se llama evaluación con la herramienta CASPE, ensayos Ok. clínicos. Ya. Solamente. Entendido, profe. Este es el cuadro, ese es un cuadro que presenta las herramientas. Por eso les estaba Es- contrastando las preguntas de este cuadro con las preguntas del Excel, ¿no? O del PDF que te brinda CASPE como herramienta para que hagas el análisis, pues. ¿Ya? No Sí. estén colocando, si en la introducción han incluido algún tipo de, algún tipo de revisión sistemática, revisión de la literatura. No, esos no van a ir obviamente en el análisis CASPE. Miren, acá un ejemplo, hay 27 artículos para su introducción. No van a ir los 27, van a ir los artículos que se han encontrado con el objetivo de hacer el análisis CASPE. De acuerdo, profesor. Gracias. Ya, en el ítem, la idea de, voy a presentarles ya. La idea de esta tarea que dice cuadro CASPE, que estaba para la semana 14, ¿no? La idea es que ustedes suban el nuevo formato del cuadro CASPE que estaba presentando, con el objetivo de que de repente por ahí se subsane, si me dije, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Lo resolvemos. Este cuadro CASPE es el cuadro CASPE que va a ir justamente al final del trabajo de la revisión crítica en la parte de anexos, ¿ya? Al final iría esto, ¿ya? Si tienes los 27 artículos que has encontrado, ¿ya? Ahí, van los 27 artículos, ¿ya? En teoría, ¿qué es lo que me dice cuántos artículos has encontrado? Este cuadrito de acá, el cuadro de resultados. ¿No? Este cuadro, por ejemplo, estrategia de búsqueda en la base de datos y los resultados. Acá, si acá dice que hay 31 artículos, los 31 artículos, tú has tenido que hacer tu análisis CASPE en tu Excel, ¿ya? En el Excel. Y acá y debería ir al final justamente ese análisis, esos resultados, ¿no? Prácticamente es un cuadro de ensayos clínicos, un cuadro de revisión sistemática, solamente que son los cuadros pegados, ¿no? Por así decirlo. ¿Ya? Acá la alumna lo ha puesto separados, como cuadros separados, pero a veces por ganar espacio, es un solo cuadro largo. Algunos lo ponen como un solo cuadro largo. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando empieza a desarrollar aquí, esta pregunta 11 puede que quede solamente sola en la siguiente página y les va a quedar una página completamente de repente en blanco. La idea es que lo ordenen para justamente que esté todos los resultados de su análisis CASPE de todos sus artículos, ensayos clínicos, después revisión sistemática y metaanálisis.
Claro, por cada artículo, fíjense, de este artículo ya van las 11 preguntas como es un ensayo clínico y obviamente todas las respuestas. Del siguiente artículo van las 11 preguntas y al costado su respuesta. Si están, los puede estar separados juntos los cuadros, obviamente del mismo grupo, ¿no? Ensayos clínicos primero, después revisiones sistemáticas y metaanálisis después, pero la cosa es que obviamente para cada uno de los artículos que han desarrollado el método CASPE, vaya vayan las preguntas y justamente y sus respuestas. Eso va a ir, acuérdense, en la parte de anexos, no va en la parte de contenido. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a sortear las personas que les va a tocar exponer la siguiente semana, es decir, el 3 de mayo, y los demás estarían exponiendo el 10 de mayo. Pero antes del sorteo va la aclaración. ¿Alguno de ustedes quiere ser el primero en exponer? El primero o la primera en exponer. Ya, Juan. Te voy a anotar ya como la primera que vas a exponer.
Ya. ¿Alguien más quiere ofrecerse voluntario? ¿No? Bien, entonces vamos a hacer el sorteo para ver quiénes son los que exponen el 3. Bien, 3 de mayo expone, atentos, Cintia Ramírez, Leila Rubianes, Andrea Chancán, Diana Zanca, Laura Ferreira, Sara Riofrío, Mayra Rivas y Mónica Vázquez. ¿Ya? Son los que van a exponer la siguiente semana. Ya, entonces esas serían las personas que van a exponer el 3 y los demás estarían exponiendo el 10 de mayo, ¿ya? Repito que cualquier consulta, duda, lo pueden hacer a través de WhatsApp, ¿ya? Eh, por lo visto ahorita no tienen ninguna duda, por lo que no están preguntando nada. Pero Juan, claro, Juana estaría antes, ¿no? Juana estaría ahí igual, se está considerando Juana también ahí. Sí, han notado que Juana sería la primera en exponer y después vendrían las demás, sus demás compañeros. Ya, pero sí, sí estoy considerando a Juana. Ya. Acuérdense, tengan bien, tengan cuidado con el tema de la conexión, el lugar donde se están conectando. Este, el tema de la diapositiva, que justamente que esté bien, que su computador no se esté actualizando, ¿ya? Que tengan luz y todo eso para justamente tengan ningún problema al momento de exponer y podamos avanzar, ¿no? Igual lo más probable es que no nos alcance suficiente tiempo por el tema de porque normalmente pasa, entre exposición y exposición siempre hay una ligera... Bueno, entre exposición y exposición supone yo voy a hacer algunos comentarios, una que otra pregunta, ¿ya? Entonces, justamente, trataríamos de finalizar lo antes posible. Los 8 puestos. Sí, primero expone Juana y después los que están ahí, los demás, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Una duda adicional?
Bien, si no tienen ninguna duda adicional, nos estamos viendo la siguiente semana. Terminen sus trabajos, varios ya tienen bastante avanzados. Cualquier consulta, lo estoy resolviendo a la brevedad, ¿ya? Y muchos éxitos, mucha suerte para la siguiente semana, para los que les toque exponer y las subsiguientes semanas para todos, ¿ok?